Evasión fiscal es la denominación que se da a la actitud intencionada que asume un contribuyente con el afán de dejar de enterar las cantidades que le son impuestas por la ley en razón de la imposición contributiva que deviene del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. En este caso, la evasión fiscal constituirá, en una condición sine qua non, un acto ilícito. Se reconoce que son diversos los efectos fiscales que las contribuciones tienen en relación a los sujetos pasivos que se encuentran sometidos al cumplimiento de estas. Entre los diversos efectos fiscales que acontecen cotidianamente se encuentran desde el pago, desde la planificación fiscal, hasta la comisión de delitos tendientes a dejar de acatar precisamente con la normatividad. En este video estaremos hablando del concepto de la evasión fiscal. Te recuerdo que este video forma la cuarta parte de la primera unidad del curso relativo a los problemas fiscales y financieros de las organizaciones. Te invito por ello a acompañarnos en este video curso y para ello igualmente te recomiendo te suscribas por favor a este canal con el propósito de que el sistema te avise justo cuando subimos el siguiente capítulo de este interesante video curso. Igualmente, si no lo has hecho, te invito a que des clic en la campanita y así el sistema pueda avisarte justo cuando se actualiza este canal. Planteábamos anteriormente que son diversos los actos fiscales que se derivan de la imposición contributiva respecto a los sujetos pasivos. Y mencionábamos que entre esas consecuencias se encuentra también el derecho del contribuyente a planificar y organizar su vida tributaria. En este sentido, creo que es sumamente importante reconocer, antes de hablar de la evasión fiscal, que los contribuyentes tienen derecho a planificar finalmente cada uno de los actos tributarios de tal manera que se pueda, en razón de dicha planificación, reducir el costo que opera sobre la organización. Anteriormente, a la planificación fiscal simple y llanamente se le denominaba elusión. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria en diversas conferencias, y especialmente a partir del sexenio del expresidente Vicente Fox, ha enfatizado que la elusión es una forma más de evasión fiscal. De esta manera, el concepto de la elusión, que en realidad no es otra cosa más que el sinónimo de la planificación fiscal dicho con más elegancia y brevedad, ha caído con el tiempo en desprestigio. Sin embargo, hemos de reconocer que aún en trabajos de investigación provenientes del Congreso de la Unión, se ha cuestionado precisamente la calificación de ilegalidad que se ha otorgado a la elusión con el propósito de desprestigiar el derecho que tienen los contribuyentes a planificar su vida tributaria. Y es que la elusión la podremos definir como el proceder que, sin infringir la ley, procura el alivio tributario mediante la estructuración de figuras atípicas e incluso la realización de actos atípicos que le permitan al contribuyente reducir en lo posible la carga tributaria. Consecuentemente, la elusión no es ilegal. Y en este sentido, uno de los ejemplos más simples que podríamos dar de elusión, con independencia a las diversas estrategias de planificación que hemos planteado en los 3 capítulos anteriores de este videocurso, se encuentra simple y llanamente el acto de suspender la actividad tributaria. Y es que efectivamente, si finalmente el contribuyente busca reducir la carga fiscal, el acto mínimo que puede cometer es dejar de realizar su actividad tributaria y por ende suspenderse en actividades, y junto con ello dejar de enterar al fisco los tributos que se deriven precisamente de la ejecución de la actividad económica. En este sentido, la simple suspensión de actividades, en caso de que el contribuyente efectivamente, por supuesto, esté dejando de realizar su actividad económica, no implicarán más que un perjuicio en contra del fisco, toda ocasión que se sacrificaría, por lo tanto, la fuente del ingreso y por lo tanto también la fuente de la tributación.
Sin embargo, no puede el fisco exigir que un contribuyente que verifique que la carga fiscal sobre su patrimonio es demasiada deje de realizar aquella serie de hechos generadores que le obliguen a contribuir. Así pues, podemos decir que dentro de las estrategias legales, el máximo que se puede llegar a hacer es la suspensión, y por supuesto, la suspensión viene a ser un acto que debe estar debidamente planificado, que no es ilegal y que le permite, en todo sentido, al contribuyente reducir la carga fiscal, en tanto que dicha suspensión no se derive de un acto ilegal de simulación. Y en este sentido, de ser legal, el fisco no podría oponerse jamás a tener que admitir la suspensión de actividades del contribuyente. Luego podemos afirmar tajantemente que a la par del concepto de la evasión corre la elusión y toda la planificación fiscal. Sin embargo, la diferencia entre ambas instituciones es substancial, y dicha diferencia es la misma que aquella que existe entre un acto ilícito y un acto que no lo es. Dentro del marco de la elusión podemos por lo tanto determinar que en primer término el contribuyente tendrá que estudiar la ley tributaria precisamente para derivar de ella el conjunto de actos que se encuentran ya reglados y que al realizarse permitirán que el contribuyente asuma en su actividad económica aquella que le genere el menor costo fiscal. El objetivo del estudio de la ley, con miras a elaborar una planificación fiscal, es precisamente, y aunque parezca un pleonasmo, la elaboración final de un plan que detalle, acto por acto, cada una de las situaciones que el contribuyente tendrá que realizar, con el propósito precisamente de traer a la realidad la realización de su actividad económica, pero con los menores costos fiscales posibles y siempre apegada dicha actividad a los términos de la ley. En consecuencia, tanto el estudio de la ley como la ejecución del plan tendrán en materia tributaria la realización del pago ante el servicio de administración tributaria conforme a la naturaleza del negocio, pero también con la maximización del ahorro de los recursos que implica la tributación. Y aunque corran de manera paralela, la realidad es que las fases que sigue la evasión son notoriamente distintas respecto a la elusión conforme al siguiente esquema. En el siguiente esquema se aprecia como un contribuyente que pretenda realizar un acto de evasión, en primer término tendrá, al menos superficialmente, que conocer la ley, o bien incluso habrá aquellos que más audazmente la conozcan a profundidad con el propósito, en cualquiera de ambos casos, de crear maquinaciones y artificios que tiendan precisamente a pretender evadir y que se deje de aplicar el contenido normativo. El propósito de esta serie de engaños fraudulentos es que finalmente el contribuyente afecte el pago que le corresponde enterar al fisco y de tal manera que realice este en contra, en primer término, de la naturaleza del negocio, lo cual le servirá al fisco como prueba para evidenciar, en el caso de que se realice una auditoría, que el contribuyente está generando precisamente un fraude a la ley. Y consecuentemente se transgredirá asimismo la ley fiscal en sus dos aspectos, tanto en el aspecto de su consecuencia patrimonial, que implica el dar correctamente al fisco lo que le corresponde, así como en su contenido punitivo, que implicará finalmente una pena privativa de la libertad. De tal manera que la evasión, al ser precisamente un artificio, un engaño, tendiente a evadir el cumplimiento cabal de la ley, implicará, en todo caso, un delito. ¿Cómo podemos definir, por lo tanto, la evasión? La evasión es el término popular que utilizan las personas para precisamente referirse al conjunto de actos y maquinaciones que los individuos que asumen una actitud ilícita
realizan con el propósito de no cumplir con sus obligaciones tributarias. Por lo tanto, la evasión puede definirse como el hecho ilícito con que se denomina también a la defraudación fiscal, y que consiste en el incumplimiento intencional, parcial o total de una obligación tributaria, distinguiéndose así de la elusión, pues la elusión, como ya se mencionó, no produce una violación a la ley. En México podemos afirmar que el término de evasión es el término común que se utiliza, por lo tanto, para definir la defraudación fiscal. Pero en realidad el concepto de evasión en México no existe, sino el de defraudación fiscal, que para el caso vendría a ser lo mismo. Este tipo penal de defraudación fiscal se encuentra contenido en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. En este sentido, el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establece que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos, o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal y que se refiere al lavado de dinero, se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y en este sentido vale la pena hacer la observación que hay que recordar que todos los pagos que impliquen la adquisición de mercancía con un valor superior a 2,000 pesos deberán de hacerse a través del empleo de los medios de pago que para ello se encuentran autorizados por la normatividad fiscal con el propósito de no incurrir en un delito de defraudación o en una infracción tributaria. Es de hacerse notar que la defraudación fiscal recibe como castigo una pena corporal que implica la privación de la libertad. En el caso de nuestro Código Fiscal de la Federación, se contemplan 3 sanciones corporales dependiendo del monto de lo defraudado. Por ejemplo, cuando no se defrauda más de 1.540.000 pesos, la prisión será de 3 meses a 2 años. Cuando se supera esta cantidad, entonces la prisión va de 2 a 5 años, y cuando es superior a 2.310.520, la prisión va de 3 a 9 años. Igualmente es de resaltarse que cuando el fisco tiene que realizar una labor de cálculo presuntivo de las cantidades defraudadas, entonces la pena será mucho más grave, yendo desde los 3 meses a los 6 años de prisión. Igualmente, el Código Fiscal contempla un atenuante que consiste en la condición de que si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 50%. Igualmente, el Código Fiscal de la Federación contempla causas en razón de las cuales se agrava este delito. La primera es el uso de documentos falsos. La segunda, que se omita reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen siempre que las disposiciones fiscales establezcan obligaciones de expedirlos. En tal sentido, aclara el código que se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un periodo de 5 años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces. También se considera como una causa de agravamiento del delito de defraudación el manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución indebida de contribuciones.
Otra causa es no llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. El omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. El manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no correspondan al contribuyente. El utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. Y la declaración de pérdidas fiscales inexistentes. En estos casos, cuando haya una causal de agravamiento, entonces las penas que ya hemos anunciado anteriormente se aumentarán hasta con una mitad más del tiempo que merezca ser sancionado el sujeto que está cometiendo el delito de defraudación. Por otra parte, el mismo Código Fiscal establece que no se formulará querella, es decir, no se perseguirá la defraudación, si de forma espontánea el contribuyente entera las cantidades defraudadas, sus recargos y actualizaciones antes de que por cualquier vía la autoridad fiscal lo controle o se entere que éste incurrió en este acto ilícito. Es de hacer notar que su parte del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación establece los supuestos en relación a los cuales se finca la defraudación fiscal equiparada. Reza el artículo 109 que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que percibe ingresos acumulables cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Otra causa de defraudación fiscal equiparada es el omitir enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que la ley establezca las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado. También aquel quien se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal. Y cuando se simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Es muy importante considerar que también es defraudación fiscal equiparada cuando se omite presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente. Igualmente, se estima defraudación fiscal el darle efectos tributarios a los comprobantes digitales cuando estos no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. E igual que en la defraudación fiscal común, no se formulará querella si el contribuyente cumple con sus obligaciones de forma espontánea, cubriendo igualmente los recargos y actualizaciones antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio en su contra. Como puedes observar, es muy importante, por lo tanto, estar al pendiente del cumplimiento de los requisitos tributarios, tanto en el pago como en la forma de ese pago. Y en caso de que tú desees realizar alguna planificación fiscal, deberá corroborarse que ésta se encuentra dentro de los marcos y que no incurre en una simulación que en realidad pretenda evadir la ley y su contenido. De lo contrario, se cometerá tajantemente un delito de defraudación.
En caso de que te encuentres interesado en analizar si finalmente la planificación que estás realizando se encuentra debidamente apegada a la ley y que por lo tanto no te va a generar un problema mayor, te invito entonces a enviarme una solicitud de cita y con gusto estaremos hablando en relación a tu negocio y verificando si el marco de dicha planificación se encuentra dentro de los términos que tutelan las normatividades tributarias. No me resta más que agradecerte y recordarte, suscríbete a este canal para que el sistema pueda avisarte cuando subimos la siguiente sección de este curso. Mi nombre ha sido José Antonio Pipil Huasco, te deseo un excelente día. Hasta luego.